En Villa Hortensia, la enorme residencia costera situada en las afueras de Miseno, se disponían a matar a un esclavo. Iban a echarlo como alimento a las anguilas. No se trataba de una práctica infrecuente en esa parte de Italia, donde muchas de las grandes mansiones repartidas por la bahía disponían de sus propias y complejas pesquerías. El nuevo propietario de Villa Hortensia, el millonario Numerio Pompidio Ampliato, había escuchado por primera vez, siendo niño, la historia de cómo el augusto aristócrata Bedio Polio solía arrojar a los criados al estanque de las anguilas, a modo de castigo por haber roto algún plato, y con frecuencia se refería a ella admirativamente como la ilustración perfecta de lo que suponía tener poder. Poder, imaginación, agudeza y un cierto estilo. Así, muchos años después, cuando Ampliato se había convertido en propietario de su propia pesquería, situada a pocos kilómetros de la antigua de Bedio Polio en Pausilipón, y cuando también uno de sus esclavos acababa de destruir algún objeto especialmente valioso, el precedente había acudido a su memoria. El propio Ampliato había nacido esclavo. Sin duda aquel era el comportamiento adecuado en un aristócrata. El hombre había sido despojado de su ropa, salvo de su taparrabos, y había sido conducido al borde del mar con las manos atadas a la espalda. Le habían hecho profundos cortes en las pantorrillas para que sangrara abundantemente, y se los habían regado con vinagre, producto del que se decía que volvía locas a las anguilas. Era la última hora de la tarde y hacía mucho calor. Las anguilas disponían de su propio recinto, construido lejos de las otras balsas para mantenerlas alejadas, al que se llegaba por un estrecho pasadizo que se adentraba en la bahía. Esa especie de anguilas eran morenas, conocidas por su agresividad. Sus cuerpos tenían la longitud de un hombre y la anchura de un torso humano. Sus cabezas eran aplastadas y sus dientes afilados como cuchillas. La pesquería de la villa tenía 150 años de antigüedad, y nadie sabía cuántas morenas merodeaban por el laberinto de túneles y por las zonas de sombra construidas en el fondo del estanque. Muchas, cientos probablemente. Las más viejas eran como monstruos, y varias llevaban joyas. De una, a la que le habían colocado un anillo de oro en su aleta pectoral, se decía que había sido la favorita del emperador Nerón. Las morenas despertaban un terror especial en aquel esclavo, porque, y Ampliato no pudo evitar saborear la ironía de la situación, hacía tiempo que era el responsable de alimentarlas. Así pues, el hombre ya gritaba y forcejeaba antes de que lo arrastraran por el pasadizo. Las había visto en acción todas las mañanas, cuando les arrojaba su ración de cabezas de pescado y entrañas de pollo. Había visto el modo en que la superficie del agua se agitaba y luego bullía cuando las bestias olfateaban la llegada de la sangre, la velocidad con la que salían de sus escondrijos para disputarse la comida desgarrándola en pedazos. A la hora 11, a pesar del intenso calor, Ampliato se acercó en persona para presenciar la escena, acompañado de su hijo adolescente, Celsino, su mayordomo, escutario, unos cuantos clientes de sus negocios, que lo habían seguido desde Pompeya y habían permanecido a su lado desde el amanecer con la esperanza de que los invitaran a cenar, y un centenar de sus otros esclavos, de quienes esperaba que sacaran algún provecho del espectáculo. A su esposa e hija les había ordenado que permanecieran dentro. Aquella no iba a ser una ocasión para mujeres. Una gran butaca había sido dispuesta para él, al lado de otras más pequeñas para los invitados. Ni siquiera conocía el nombre del esclavo. Era miembro del lote que se ocupaba de las balsas cuando, a principios de año, había comprado la villa por la friolera de 10 millones. Con grandes gastos se criaban todo tipo de peces a lo largo de la costa que formaba parte de la finca. Lubinas de blancas carnes, mújoles que requerían altos muros alrededor de su recinto para que no saltaran en busca de la libertad, lenguados, doradas, lampreas, congrios y merluzas. No obstante, el más caro de los tesoros acuáticos de Ampliato se estremecía al recordar lo que había pagado por ellos, y eso teniendo en cuenta que no le gustaba especialmente el pescado, habían sido los salmonetes, aquellos bigotudos y delicados peces que resultaban notablemente difíciles de criar y cuyos colores oscilaban del rosa pálido al naranja brillante. Y eran esos los que el esclavo había matado, ya fuera por malicia o ineptitud. Ampliato no lo sabía, y ni le importaba, pero allí estaban, juntos en la muerte como lo habían estado en vida.